Tanto la tortura como otros tratos o penas crueles, degradantes e inhumanos son un atentado contra la integridad corporal y contra la dignidad de las personas. Hoy en el programa hablaremos sobre la prohibición de la tortura en los pactos internacionales. Soy Stephanie Morales y esto es Tus Derechos. Me han dado palizas antes y después de investigaciones y en su transcurso. Me han intimidado y amenazado directa e indirectamente con armas de fuego y con otras armas, antes de las investigaciones y durante ellas. Estas son declaraciones de David Hicks, un talibán australiano que estuvo detenido en Guantánamo, culpable o no. Él fue torturado. La tortura es un delito de envergadura internacional, pues destruye lo más preciado del ser humano. Tras la Segunda Guerra Mundial, todos los gobiernos asumieron el consenso de que la tortura y los malos tratos son prácticas detestables e inmorales, que no son admisibles y nunca están justificadas, ni en guerras, ni en situaciones de emergencia. Es así que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos regula su prohibición absoluta. El artículo 7 manifiesta que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. A pesar de la legislación internacional, los tratos inhumanos se siguen presentando hoy en día. Se entiende por tortura el causar intencionalmente dolor o sufrimiento graves, ya sean físicos o mentales, a otra persona. También se considera tortura a las prácticas que buscan despertar en la víctima sentimientos de miedo, angustia e inferioridad, además de humillación y degradación. La Constitución Política del Perú también defiende al ser humano frente a actos de tortura, pues hace hincapié en el derecho a la vida, a la identidad, a la integridad moral, psíquica y física. Sin embargo, en los últimos años también se han registrado actos de tortura en nuestro país. El informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación registra cerca de 6.500 actos de tortura y otros tratos o penas crueles que se dieron durante la época del terrorismo. El entorno de nuestra sociedad, multicultural, con condiciones educativas y de desarrollo desiguales, hace que todavía exista una cultura de violencia. La situación a nivel mundial es menos alentadora. En la mitad de los países del mundo se siguen aplicando estas prácticas, cifra que es mucho mayor en los países en vías de desarrollo. La lucha para erradicar la tortura compromete a los estados, pero también a los ciudadanos, quienes sabemos que la dignidad y la integridad personal es lo más valioso que tenemos. Bien amigos, ese fue nuestro informe, pero para introducirnos un poco más en el tema, nos encontramos como todos los sábados con el secretario general del Tribunal Constitucional, el doctor Francisco Morales. Buenos días, Francisco. Buenos días, Stephanie. Francisco, ¿qué nos dice la Constitución de nuestro país sobre la tortura? Bueno, la Constitución establece que toda persona tiene el derecho a la integridad física, psíquica y moral. Y también establece que existe una prohibición contra los tratos inhumanos, crueles y degradantes. Consecuentemente, existe una prohibición para que se efectúe la tortura. Es decir, hay una prohibición absoluta. Y los tratados internacionales establecen la inderogabilidad de esta posibilidad, es decir, de que exista la práctica de la tortura. Aun cuando exista un estado de emergencia o un estado de sitio, esto no podrá ocurrir nunca. La tortura está proscrita terminantemente por los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Perfecto, gracias Francisco. Amigos, nosotros nos vamos a una breve pausa, pero al volver estaremos con el doctor Felipe Villavicencio, miembro del Subcomité de Prevención contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas. No se mueva.